Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Laura. Mucho gusto de estar en comunicación con usted y con los amigos de Radio Felicidad. Una primera aclaración. La recolección de firmas luchando contra la obligatoriedad de la bancarización impuesta por el gobierno de Mujica a través de la ley 19.210 de abril del 2014 está en plena efervescencia. Estamos en la etapa del firmazo, es decir, la etapa de maximizar los esfuerzos para que en menos de un mes lleguemos a las 300.000 firmas que habilitan el procedimiento del artículo 331 de la Constitución, por el cual en las elecciones municipales de mayo se plebiscitará la reforma constitucional que estaría prohibiendo la obligatoriedad de la bancarización, es decir, eliminando esta suerte de sometimiento esclavizante que la ley 19.210 votada por el Frente Amplio ha significado para el pueblo uruguayo, dejándonos en manos obligatoriamente de las instituciones caracterizadas a lo largo de su historia por ser las más abusivas con respecto al pueblo, como son los banqueros y los prestamistas, las instituciones financieras. Por lo tanto, amigos, la exhortación a firmar, a no dejar para último momento. Queremos ingresar a la Asamblea General, entregarle a la Presidente de la Asamblea General lo antes posible esas 300.000 firmas. Seguimos entonces trabajando con todo ahínco, poniendo todo nuestro esfuerzo para la libertad, para la liberación, para romper las cadenas que nos ha colocado el fraude amplio respecto de esas instituciones, insisto, caracterizadas por la abusividad, por la usura, por la lesividad de sus contratos, por la nulidad de esos contratos. Esta ley, aunque a ustedes les parezca mentira, promueve desde la función legislativa contratos que son nulos, es decir, el legislador promoviendo la subversión jurídica del país, porque hay contratos que tienen cláusulas que permiten modificar las condiciones contractuales en forma unilateral por una de las partes, en este caso la parte más fuerte económicamente, los banqueros y las instituciones financieras, va en clara contradicción con el artículo 1253 del Código Civil, que establece que ese tipo de contratos son nulos. Insólitamente, el inepto legislador fraudeamplista promueve la nulidad de los contratos. Por eso tenemos que decirle no. Esta ley se votó para cubrir la fundición que tiene el país, para cubrir la corrupción, y la corrupción está ahora confesada. Astori confesó que el fraude amplio es corrupto. Nosotros lo venimos diciendo desde el 2006. Esta ley es para meterle la mano en el bolsillo al pueblo para cubrir la brutal corrupción, el agujero negro que está dejando este gobierno. Hecha esta aclaración con respecto al plebiscito, me voy a referir a otro tema fundamental. Me voy a referir a la porquería en que se ha convertido la campaña electoral de estas elecciones. Veo a los políticos curtiendo a mentira al pueblo uruguayo. Veo a los políticos guarangueando. Veo a los políticos superfluos, triviales, engañando al pueblo, no queriendo abordar los temas centrales, sustanciales, estructurales. Los veo para la pavada, para la guarangada. El país está fundido. El campo está fundido. No hay actividad rentable. Astori, Vázquez, el equipo económico,
entregó el país a las forestales, quieren convertir, o mejor dicho, convirtieron al país en un gran monte, expulsando la población del campo hacia los cinturones de pobreza de la ciudad, para que allí subsistan con la venta de droga, que a su vez los transforma en consumidores y que a su vez los transforma en delincuentes. Atenazados entonces por la delincuencia marginal, producto del modelo económico colonialista, entregado a las corporaciones. Están mintiendo los políticos cuando hablan de crear 100.000 puestos de trabajo. Están mintiendo. Este modelo económico no crea fuentes de trabajo. Al contrario, liquida fuentes de trabajo. El país tiene un sobreendeudamiento brutal. El equipo económico le está ocultando al pueblo uruguayo el sobreendeudamiento. Están dando nada más que la cifra del endeudamiento público y parte del privado. Están ocultando todo el endeudamiento producto de los fideicomisos. Esos fideicomisos que luego se titularizan en el extranjero y multiplican la deuda. Se armó una gran burbuja, tipo las hipotecas subprime, por parte del sistema financiero estafador, que va a generar un enorme colapso. Y los gobernantes saben perfectamente bien que en el futuro tenemos un brutal colapso de la economía. Los políticos están mintiendo, no están abordando un tema sustancial, que es el contrato ROU-UPM, un contrato que nos insume millones y millones de dólares para hacer una infraestructura sin saber si el contrato sale. El doctor Lacalle Pou está mintiendo. Sale a decir que va a modificar el contrato ROU-UPM una vez que sea presidente. No mienta Lacalle Pou. Usted, después que sea presidente, si el contrato está firmado, no puede tocar ese contrato, por más presidente que sea. Ni ningún presidente. Ni hipotéticamente, si quien está hablando, el doctor Salle, fuera presidente, puede tocar un contrato ya firmado. Les voy a explicar por qué. ¿Qué más quisiera UPM que una vez firmado el contrato de inversión, el presidente dijera que no lo cumple? ¿Saben por qué? Porque nos lleva a un tribunal arbitral y nos cobra no solamente los daños y perjuicios, sino todo el lucro cesante que habría implicado la producción durante el tiempo de duración del contrato. Vale decir, le tenemos que entregar el Uruguay a UPM. ¿Se dan cuenta dónde está la mentira? ¿Se dan cuenta que es falso decir que después que esté firmado el contrato lo va a modificar? Claro, ustedes no tienen por qué saber estas cosas. La gente tiene un conocimiento limitado. Es como que yo me ponga a hablar de neurocirugía. No sé nada, pero en este tema es mi profesión. Y cuando se dice un disparate, cuando se dice una mentira demagógica, yo salgo y digo: Lacalle Pou, no sea demagogo, no mienta. Usted está a favor del ROU-UPM, usted está a favor de la contaminación del agua, usted está a favor que haya en este país una crisis hídrica y que los uruguayos sepan lo que es no tener agua. Los uruguayos deberían pasar 72 horas sin agua para saber la barbaridad que hizo Vázquez, el contrato genocida coimero que firmó o mandó firmar todavía, lo que es peor, Vázquez. Hay un video en YouTube de Matt Damon, el artista que hace la película Supremacía Borg, que precisamente habla de este tema y parte de una suerte de experimento social de decirle a la gente que no tendrá agua. Y allí se ve la desesperación de la gente ante la falta del líquido vital. Uruguayos, a despertar. La naturaleza nos dio el recurso natural más importante que tiene el ser vivo, que es el agua. Y las corporaciones vinieron por ese recurso y los coimeros le entregaron ese recurso. A despertar.
No podemos dejar que prospere este contrato genocida. Este contrato no me afecta. Yo tengo 61 años, pero afecta a mis nietitos y a los nietitos de ustedes. La coima habrá sido gigante, pero ustedes no pueden permitir que les contaminen el agua. No pueden permitir que se estropee el agua para la vida, entregándosela gratis para que los finlandeses hagan millones y millones de dólares, millones de litros de agua entregado a estos individuos. Uno no sabe cómo hacer para despertar conciencia ante tantas mentiras de los partidos tradicionales. Claro, yo sé que están precisando dólares para la campaña electoral. Yo sé que ser diputado o senador significa una situación de privilegio en un país fundido y que dan lo que sea para llegar al Senado y al Parlamento, y que si tienen que entregar el agua y la silla de rueda de la abuela, entregan el agua y la silla de rueda de la abuela. Pero el objetivo nuestro no es llegar al Parlamento por la zona de confort. Nos interesa un bledo la zona de confort. Nos está interesando el futuro. Y el futuro del Uruguay es negro. Y es negro por culpa de las políticas que promocionó Enrique Iglesias, banquero, personero del grupo Bilderberg, de los dueños del mundo, que ayer sale al frente de un acuerdo masónico de secretismo, como se caracteriza esa logia masónica mafiosa. ¿Qué tienen que firmar los políticos pactos de ética y moral? Yo tengo mi ética, mi moral y mi forma de ser desde niño hasta los 61 años, que me las enseñaron mis padres. A mí no viene ningún periodista a pedirme que firme nada. Me comporto en la vida con la ética y la moral que tengo como elemento adquirido. ¿Quiénes son ellos para andar firmando pactos de lo que decir o que no decir? ¿Y qué sé yo si una noticia es falsa o no es falsa? Mucho tendría que confesar Enrique Iglesias de los acomodos que hay en las instituciones en las que él estuvo. Claro, él no quiere hablar del grupo Bilderberg, él no quiere hablar de cómo los amos del mundo se reúnen para determinar dónde hay guerra, dónde no hay guerra, con qué recursos naturales nos quedamos, si sirve o no sirve seguir la guerra en el Congo para poder expoliarle a los africanos el coltán, si sirve o no sirve meterse en la campaña electoral del Uruguay para meterle mano al recurso natural agua, que es estratégico. ¿Pacto de qué? ¿De no agresión? ¿Y qué? ¿Pactos de no agresión para poder agredir al pueblo? ¿Para que la casta política agreda al pueblo? ¿Vendiéndole los recursos naturales, sumiéndolo en la pobreza y la corrupción? ¿O en el narcotráfico? Pacto bochornoso, indigno. Acá se habla con sinceridad y lealtad. El que actúa con secretismos, el que actúa sin transparencia, ese es el corrupto. Lo estamos viviendo en carne propia, amigos. Estamos luchando contra ese tipo de procedimientos masónicos, secretos. Tenemos una demanda de Arapirí de 3.536 millones de dólares que el masón presidente no quiere mostrar por lo inconfesables que fueron esas negociaciones. Tenemos una ley de bancarización que fue previamente objeto de transacciones y conversaciones entre los banqueros y el gobierno. Y después de esas reuniones secretas de espaldas al pueblo salió esta ley de esclavitud que le permite el abuso. Vayan a búsqueda del jueves pasado. Fíjense cómo los banqueros ganaron dinero como nunca en el Uruguay. Claro, a través de esta ley. De ninguna manera el doctor Salle y el Partido Verde Animalista firmaría un pacto. Es un pacto de ocultamiento. ¿Saben quiénes firman estos pactos? Los que tienen muertos en el ropero, los que tienen un cementerio atrás. Yo voy a seguir denunciando. Y a mí no va a haber ningún tipo de pacto con respecto a filtros. Yo qué sé si es una noticia falsa o no es una noticia falsa. A la prueba está que, por ejemplo, el periodista de Desayunos Informales, Juanchi, cuando ejemplificó con respecto a una noticia falsa,
se refirió a mis dichos con respecto a la coima de UPM. ¿Y qué sabe Juanchi si hubo o no hubo coima? Y jamás lo podrá saber. ¿Sabes por qué no lo podrán saber? Porque el que dirige la justicia en el país es al que nosotros tenemos denunciado. Así de fácil. Porque no hay democracia, porque hay un golpe de Estado técnico. Pero no me quiero desviar del tema económico. Cuando con mis asesores en materia económica nos ponemos en la hipótesis de ser presidente de la República y enfrentar el problema de la desocupación y enfrentar el problema de cómo crear fuentes de trabajo, créanme que la preocupación, el desvelo, el nerviosismo, el dolor de cabeza es enorme. Y les voy a explicar por qué. Las grandes corporaciones, los dueños del mundo, para los cuales trabajó toda la vida Enrique Iglesias, nos han asignado un rol. Son los dueños del mundo. Es la globalización. La globalización significa el poder de las corporaciones. Que las corporaciones se pongan de acuerdo y digan qué va a aportar Argentina, qué va a aportar Brasil, qué va a aportar Uruguay, qué va a aportar Arabia, qué va a aportar el Congo, qué va a aportar Nigeria, México. Y cada uno tiene un rol. Y no importa el costo social, ese es el rol. El Congo aporta metales raros. Y para sacar los metales raros de forma barata y mediante el contrabando, y para que el país esté permanentemente envuelto en la guerra, cambian el coltán por las armas y generan permanentemente la guerra en el Congo, que nunca terminará, no importa los que mueran. Ahora la pregunta es, ¿qué rol nos han asignado esas corporaciones al Uruguay? Tierra y agua, soja y palos, agua para contaminarla. ¿Qué pasa con los uruguayos? ¿Qué pasa con las playas uruguayas? ¿Qué pasa con el líquido vital? No importa, problema de los uruguayos. Que se mueran, que se amontonen en los asentamientos periféricos como hace el Fraude Amplio. El Banco Mundial le tirará unos pesos para que todos se conviertan en rehenes de los planes del Mides. Y esa perversa inserción internacional colonialista la lleva adelante el Partido Comunista, entregando al pueblo, a través del Mides, Marina Arismendi, la hija de Rodney Arismendi, que se sentaba al lado de Leonid Brezhnev en la década del 80, trabajando para el capitalismo a brazo partido, trabajando para entregar el agua y tener a la gente rehén del plan de los Mides. El plan de los Mides. ¿Cómo hacer para crear trabajo cuando te han asignado la función de ser un gran monte de eucalipto pino y ser un gran aljibe con el cual darle agua y ese aljibe a su vez ser contaminado? Eso es lo que tienen que hablar los políticos. Cómo romper la dependencia colonialista que nos ha colocado como una espada de Damocles, consumiendo el futuro de nuestras generaciones, la cleptocorporatocracia, los mega ricos del mundo, con gobiernos traidores, apátridas, como estos del Fraude Amplio, que profundizaron esa inserción colonialista como ningún gobierno. El gobierno militar, la dictadura militar, quedó a la izquierda de estos entreguistas. El Goyo Álvarez quedó a la izquierda de estos fascistas que nos entregan a las corporaciones. ¿Me entienden bien lo que estoy diciendo? Y quedaron inclusive a la izquierda en materia de violación de derechos humanos. Son mucho más criminales de lesa humanidad los gobernantes fraudeamplistas que la dictadura. Porque incluyo dentro de los muertos del terrorismo de Estado a todos los civiles víctimas de la criminalidad que genera este modelo de dependencia, este modelo productivo. Y si hacemos los números, vamos a ver que entonces el terrorismo de Estado que lleva adelante este modelo productivo colonialista, respaldado por los ex guerrilleros tupamaros, el MPP y el Partido Comunista, tiene mucho más muertos que la dictadura. Y no estoy reivindicando a la dictadura.
estoy poniendo en su lugar a estos mentirosos, a estos travestidos, que se visten de izquierda, pero han sido los más retrógrados, recalcitrantes y violadores de los derechos humanos de la historia del país, y que han entregado la patria como no la entregó ningún gobierno en la historia del país. No hay ningún gobierno que haya firmado un contrato ROU-UPM que entrega el líquido vital. Hagan la prueba. Corten el agua 48 horas en su casa. Háganme caso. Corten el agua 48 horas en su casa. Experimenten la sed. Experimenten la escasez del líquido vital, que es el 70% de su cuerpo. Y ahí reaccionarán y se darán cuenta que si fuera un pueblo valiente, no puede dejar prosperar el contrato ROU-UPM. No le puede permitir a Rossi que nos estafe 4.000 millones de dólares para hacer toda la infraestructura de una empresa que nos viene a dejar sin agua. Rossi no sea criminal. Griten conmigo, Rossi no sea criminal. No le saque el agua a las futuras generaciones. No disponga de recursos que son necesarios para los cometidos esenciales del Estado, como la educación, la salud, la vivienda, para entregárselo a la corporación finlandesa. Rossi no trabaje para los finlandeses, trabaje para los uruguayos. Cuando digo Rossi, digo Astori, este hombre viejo cerca de la muerte, que con la voz quebrada, inspirando hasta si se quiere lástima, confiesa que es corrupto, confiesa que el fraude amplio fue un gobierno corrupto, confiesa que fue un inoperante al frente de la economía durante 15 años, confiesa el fracaso absoluto como profesional, como ministro. Bueno, hombre viejo, cerca de la muerte, siga confesando. Confesión que está ratificada por Sendik. Sendik también nos sale a decir que efectivamente Astori es corrupto, que se mire al espejo. Comenzaron a confesar, y quien está luchando desde el 2006 contra estos corruptos, ahora tiene la fundamentación, ahora tiene los elementos para decirle a ustedes, amigos, ¿vieron cómo tenía razón? ¿Vieron cómo eran corruptos? ¿Vieron cómo lo de Pluna no fue una estafa de Campiani, sino que fue un crimen de connivencia entre Campiani, Vázquez, Astori y Rossi? ¿Vieron cómo la regasificadora con Marta Jara, con Carolina Cose, con Sendik, es un negocio, es una estafa al pueblo, con la participación de la coimera Odebrecht? ¿Vieron cómo Alur es un sobreprecio? ¿Vieron cómo esa planta la pagamos 2 o 3 veces su valor? ¿Vieron cómo el pacto tributario de Paco Casal y Mujica fue un pacto criminal que lo llevé hasta el Tribunal de Apelaciones? Bueno, se están dando las confesiones, pero no dejemos que sea tarde en un tema vital, en el tema del agua. No se dejen engañar. Cuando un político diga voy a crear 100.000 puestos de trabajo, por favor, requiéranle el cómo. Porque si ustedes me lo requieren a mí en este momento, le tengo que decir que nos tenemos que exprimir el cerebro, primero para llegar a la alternativa, y segundo le tengo que decir, debemos ser muy valientes y estar dispuestos al sacrificio para enfrentar y quebrar ese rol de inserción internacional, de dependencia, de productores de palos, soja y entregadores del agua dulce, para poder salir adelante. Y para enfrentar eso hay que tener valentía, y para enfrentar eso hay que tener un pueblo unido, y por eso las corporaciones se encargan de fomentar la división, y por eso van a crear cantidad de motivos para que los uruguayos estemos bien divididos, porque esa es la estrategia. Esa es la estrategia del gran poder banquero y corporativo internacional. Vaya que lo sabe muy bien Enrique Iglesias. Este hombre que desde que yo lo conozco viene hablando de la década perdida.
Todas las décadas para América Latina, todas las décadas para los países que son objeto de imperialismo, de colonización, son perdidas. Y los que se desarrollan, y los que viven bien, y los que progresan, son precisamente las matrices donde están las corporaciones. Eso se llama imperialismo, eso se llama colonialismo, y nadie profundizó tanto el colonialismo y el imperialismo como los gobiernos de Mujica y Vázquez. Aquellos que mataron, me refiero en el caso de Mujica, o que integraron un movimiento que mató y que mató inocentes en nombre de la liberación, ahora nos tienen endeudados, reprimarizados, condicionados, lumpenizados, cantegrilizados. Vaya situación. De esto tienen que hablar los candidatos, no de guarangadas, no la fotito del pacto de silencio, de los que tienen muertos en el ropero. Por eso, amigos, termino diciendo lo siguiente: el pueblo debe exigir debate, el pueblo debe exigir debate, y debate de todos los precandidatos, porque ¿saben qué? Los que tienen representación parlamentaria, los que tienen posibilidad de ganar, son los que no quieren debatir estos temas, porque no se quieren indifonar con las corporaciones, porque no le quieren decir al pueblo si van a tomar parte por el pueblo o por las corporaciones, y eso es lo que tiene que intimarle el pueblo a estos candidatos. Preguntarle: ¿usted va a tomar parte por el pueblo? ¿Va a cuidar el agua del pueblo o se la va a entregar a la corporación coimera? Pero eso lo tiene que exigir el pueblo. Bueno, amigos, sepan disculpar la vehemencia del discurso, pero son momentos. Miren lo que está pasando en Argentina, miren lo que está pasando en Brasil, esos votos desesperados a los mesías que aparecen y prometen, como prometió Macri, mentiroso, que adelantó que el gobierno que tenía inflación era un gobierno de ineptos, poco menos dijo que el que tenía inflación era un burro, y termina inmerso en la peor inflación de los últimos tiempos de Argentina. Esas son las mentiras que el pueblo no puede dejarles pasar. Siempre pregúntele al político ¿cómo? Cuando promete, a mí no me haga la promesa, diga cómo va a llegar usted a ese resultado que ahora está bandereando. Ese es el tema. Bueno, después de una agitada audición, en tono muy alto y vehemente, les mando un caluroso, ya lo creo, terminé transpirado, un caluroso abrazo a todo aquel que ha querido escucharme. Que pase muy bien. Saludos, Laura, y nos encontramos el próximo sábado con más fuerza todavía. Seguimos adelante. Somos la voz de la gente.